Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, El Incognoscible, capítulo 5, Vida por Vida, parte 5. Clases de vida. En abril regresamos a París. Pronto encontré un apartamento en la calle Casimir-Perier, frente a una iglesia y con un jardín posterior. Y comenzamos a acudir diariamente a otro apartamento, carente de jardín y de cualquier otro encanto atenuante, en la calle de Coronel Renard, donde Gurdjieff vivía y enseñaba al pequeño grupo del que antes hablé. El año del accidente predestinado es el nombre que le doy a este periodo. En ese tiempo encontré una respuesta a mi dilema. La respuesta: todo lo que había oído o experimentado de segunda mano, por más inspirador que fuera, había sido demasiado vago como para producir conocimiento o comprensión. El accidente fue que me encontré en el debido lugar, en el momento oportuno y en las condiciones adecuadas para comenzar nuevamente. Nada más alejado de lo que verdaderamente estaba sucediendo en estas clases de vida que mis preconceptos imaginarios. Nada más alejado de lo que en realidad ocurría que mis interpretaciones de lo que me habían contado. Y lo peor es que para mí no ocurría nada, porque lo que estaba ocurriendo se me escapaba por completo. Siempre me había impresionado lo que dice Ouspensky en su nuevo modelo del universo acerca de que en general a la gente le parece imposible y hasta inútil pensar en las grandes y complicadas cuestiones universales con sencillez, pero no saben qué significa concebirlas en toda su complicación. Yo tenía la esperanza de que ahora por fin iba a sumergirme de un golpe en la complicación y que gracias a mi cerebro veloz y original asimilaría y comprendería todo, porque como siempre había dicho, yo era capaz de entender a Einstein sin comprender matemáticas. Nada de esto sucedió. Simplemente asistíamos a un almuerzo. Cada día, a las 12 en punto, nos reuníamos alrededor de una mesa llena de alimentos que jamás antes había probado y ni siquiera había visto. No me disgustaban, pero tampoco me interesaban. Y se exigía interés, no solo interés, sino también conocimiento. Esto me resultaba aburrido. Jamás le presto mucha atención a lo que como. ¿Por qué interrumpir la vida para ocuparse de la calidad de la mantequilla o la preparación de una ensalada? No. La comida nunca despierta en mí un interés activo. Voy a un lugar a comer porque tengo hambre o simplemente porque amo la ceremonia de comer bellamente. Esto último no figuraba en la mesa que estoy describiendo. Y lo primero era honrado en grado extremo. Aquí se comía para alimentarse, para conocer lo que estaba siendo comido y por qué. En cuanto a la conversación, su ausencia en la mesa me confundía e incomodaba tanto que me sentía obligada a intervenir más de lo necesario para producir las pocas observaciones que se hacían.
Por supuesto estaban los brindis y sus correspondientes comentarios, a los cuales prestaba yo una atención superficial. Durante la primera parte de la comida, que transcurría prácticamente en silencio, yo siempre estaba muy nerviosa. Luego se producía cierta charla, formulaciones de gran simplicidad a las que prestaba poca atención, considerando que eran cosas que ya había escuchado antes en el Prioré. La primera etapa de mi incapacidad para comprender duró quizás alrededor de 2 semanas, al cabo de las cuales decidí tomar parte activa en la situación. Acción para mí siempre había significado rebelión. Acción siempre había significado rebelión. De modo que comencé a expresar mi desacuerdo con muchas de las cosas que oía decir. Esto no me hizo ningún bien. Mi lógica quedó reducida al absurdo, como si la lógica fuera algo que no conducía a ninguna parte. Teóricamente estaba preparada para esto. En los hechos, no estaba preparada en absoluto. Ardí en cólera. Esta fue la segunda fase y duró meses. Estaba furiosa. En la mesa durante los almuerzos, en casa durante el resto del día y al menos la mitad de la noche. A veces no dormía, sino que me pasaba la noche prefigurando todas las protestas que formularía al día siguiente, pero nunca me animaba a poner abiertamente en la mesa durante los almuerzos. Algo me contenía, algo evitaba que expresara mis argumentos. En lugar de tratar de averiguar qué era, me irritaba por mi debilidad. Nunca antes me había sentido débil. ¿Por qué este bloqueo? ¿Cómo se había producido? ¿Por qué lo había aceptado? ¿Por qué no podía superarlo? Pasé meses en este devaneo inútil. Mis únicos esfuerzos, orientados a la búsqueda de un modo más contundente de presentar mis convicciones, de manifestar mi deseo de ser convencida en el plano de una discusión abierta, de demostrar que estaba dispuesta a que de ese modo mis argumentos fueran destruidos. Me comportaba como si nunca hubiera oído hablar de Gurdjieff, de su enseñanza y de su técnica. Pero nadie podía convencerme de que me estaba comportando así. Creía que solo estaba pataleando un poco para demostrar que estaba viva. Más tarde me di cuenta de que no fue solo un poco. La tercera fase fue una especie de mutismo, violento y también inútil. No comprendía nada. Deseaba hablar, pero ya no podía, porque sentía que no me era posible ser eso que se ha dado a llamar yo misma. Podría haberme estimulado tratando de recordar algunas de las ideas que había o que creía haber asimilado. Por ejemplo, ¿qué signos de tu existencia puedes presentar a los ojos de un psicólogo astuto una vez despojada de tus 5 sentidos y de tu personalidad? Pero la verdad era que no me venían a mí ideas estimulantes. Estaba rabiosa y nunca antes me había sentido tan carente de recursos expresivos. Cuando Georgette y otros me sugerían que por un tiempo sería bueno no hacer nada, especialmente dejar de dar vueltas en círculos emocionales, yo respondía sorprendida que nadie jamás había tomado con tanta calma una experiencia como yo estaba tomando esta, que en realidad yo justamente no estaba haciendo nada en absoluto. Solo estaba tratando de ser yo misma, decía,
en contra de una fuerza que me obstaculizaba. Sentía que si al menos pudiera hablar, podría hacerme entender. Pero para hablar necesitaba tiempo y espacio, una elaboración de mis emociones antes de que surgieran las palabras, un despliegue de gestos que me ayudaba a que las palabras fluyeran. Como estas manifestaciones estaban prohibidas, se las consideraba como un espectáculo innecesario para un superpsicólogo, pérdida de tiempo, mi frenesí iba en aumento. El cerebro me decía que desde el principio yo había sido vista y perfectamente comprendida. Pero mi cerebro estaba probando ser meramente muscular, aunque jamás pude reconocer plenamente esta verdad que tan bien conocía. Por cierto, yo era una viva demostración de que mi cerebro no tenía nada que ver conmigo. Esta fase duró quizás un año. Cuando se empezó a agudizar, cuando comencé a desesperarme, me di cuenta de que constantemente se hacían esfuerzos por ayudarme, muchos esfuerzos, pequeños y grandes. Y esto me llevó a una cuarta fase, una fase de silencio, un silencio más apacible. Ya no deseaba hablar. A esa altura sabía que no tenía nada para decir, que si hubiera vivido desde el origen hasta entonces sin pronunciar una palabra, el resultado hubiera sido el mismo. Podría haber hecho simples gestos para mostrar que mi copa no solo estaba llena, sino que también estaba permanentemente rebalsando. Ya no quería hablar porque no sabía qué saldría por mi boca. Me sentía como un adolescente del coro de niños cuya voz está cambiando. Cuando creía que iba a decir algo en voz profundamente calma para expresar mi gran valoración, me escuchaba decir lo opuesto en tonos altos y agudos. Durante ese periodo, que también duró meses, recibía, muy de a poco, nueva materia alimenticia. Hubo veces en que desperté durante la noche y me hallé sentada al borde de la cama en pose del pensador de Rodin, pero nunca pude recordar cómo llegué a esa posición o cuánto tiempo estuve sentada así. Durante 2 años asistimos todos los días a esos almuerzos y cada vez recibíamos el pan diario. Cada una de las personas que rodeaban esa mesa recibía el pan de manera diferente. Nadie en el grupo reproducía ni podía identificarse verdaderamente con la experiencia de los otros. Nada más divergente. Por ejemplo, la actitud de cada uno ante la pregunta: ¿qué es necesario sacrificar para seguir esta vida de seguimiento? Escuché a James decir que no se debería renunciar a algo si se conserva el espacio vacío. No sé cómo fue con los otros, con los demás, pero yo tuve que tratar de renunciar y prácticamente todas las cosas para las cuales había hecho en mí un espacio. Y luego tuve que tratar de renunciar a los espacios. Todavía estaban allí todos mis espacios y también mi talento para llenarlos bellamente. Supongo que siempre conservaré esos espacios y que si hallo la fuerza necesaria, siempre trataré de llenarlos con algo que supere la belleza. Una cosa era evidente: ninguna otra persona del grupo tenía tantas cosas, entre comillas, bellas para dejar de lado como yo. Todos admitieron esto, algunos con pena, otros con asombro. Solita dijo
que nunca se había sentido feliz y que antes de conocer a Gurdjieff su situación se había tornado intolerable. No había desolación, despojo o purificación, ninguna agonía de esfuerzos que ella no recibiera con alegría para cambiar antiguas penas por nuevas. Siendo esta su condición, el camino para ella no pasaba por el dolor. Representaba más bien una especie de protección combinada con el desafío de un esfuerzo a realizar que no podría haber aceptado de antemano porque jamás se hubiera considerado capaz de hacerlo. Pero lo hizo. También yo hice esfuerzos, pero no puedo enorgullecerme de ello. Lo que siento más bien es una extraordinaria vergüenza, porque el esfuerzo que era necesario hacer no debería haber sido considerado un esfuerzo, pero estaba casi más allá de mis posibilidades. Sin embargo, de eso se trata la enseñanza, y es igual con todos y cada uno de los hombres. Es el único testimonio que puedo pretender ofrecer de una doctrina que no me jacto de comprender en toda su envergadura, que nadie puede comprender si no pertenece a ella, y que sería una locura tratar de expresar en generalidades. Aún tratando de hablar del impacto de sus dimensiones más superficiales, veo claramente el grado en que su misterio permanece oculto, invitando a ser descubierto. Cuando niño se aprende a hablar antes de ir a la escuela. Se emplea el misterio del lenguaje antes de estudiar la estructura del misterio. Cuando yo comencé con el ABC, mi situación era comparable a la del niño. Estaba impaciente y todos los ejercicios me parecían innecesarios. Si ya sabía hablar, ¿por qué era necesario estudiar? Sin embargo, comencé a estudiar. Yo, una persona decidida, me veía ahora arrastrada en olas de indecisión, y antes de haber tomado una decisión, ya me había golpeado contra la represa. Yo, una persona eficiente, titubeaba con lentitud y torpeza frente a situaciones que anteriormente hubiera despachado con un solo golpe de puño. Tenía la sensación de estar siempre sostenida sobre un solo pie, esperando permiso para apoyar el otro. Comencé a ocultar mi naturaleza por temor a que no fuera lo suficientemente contenida como para merecer ser invitada a los almuerzos. Nada parecía ir bien si no me sentía atemorizada. Caminaba por las calles diciendo: me siento atemorizada, soy temerosa. Debo ser temerosa o caeré en el sendero que temo transitar. Yo, una persona ordenada. Esa fue la gota que colmó el vaso. En la mesa, cuando comencé a reconocer el orden y el ceremonial que la presentación de la enseñanza imponía, mi necesidad de un orden superficial paralelo se tornó más obsesiva que nunca. Comencé a organizar mi vida para poder recibir la enseñanza. Planificaba todo. Al mediodía haría una pregunta con la esperanza de recibir respuesta inmediata, para no tener que regresar por ella a las 5 de la tarde, quebrando así la concentración de todo mi día. Por las mañanas escribiría el libro para ganar el dinero suficiente que me permitiera dedicarme al estudio de la enseñanza por las tardes. Por la noche estudiaría ciencias, cosa que siempre había evitado. Pero mañana, tarde y noche ya no se sucedían ordenadamente. Mi relación con el tiempo era la de un cometa a la deriva. Nunca podía prever a dónde caería.
y mi ceguera respecto a esta situación caótica era tal que no podía reconocer en ella el debido orden, el que corresponde a una situación de cambio. Cuando comencé a comprender la naturaleza y el propósito de la experiencia que estaba viviendo, me fue más fácil saber qué hacer, y más difícil hacerlo. Los elementos de mi mundo personal, música, amor, naturaleza e ideas, se iban transformando lentamente. En relación a las ideas, comprendí su inconsistencia y absoluta inutilidad. En cuanto al amor, mi amor por la naturaleza, el arte y el amor, comencé a dudar de que fuera este amor el que promueve una verdadera transformación. Ahora que había comenzado a tener cierta familiaridad con los elementos comprometidos en el cambio de una vida con minúscula por la vida con mayúscula, traté de entablar una buena relación con ellos. Era necesario revisar mi amor por la naturaleza y el arte. Y en mi vida la naturaleza siempre había estado presente, pero mi actitud hacia ella había estado siempre teñida de gula. Necesitaba tiempo para gozar su belleza integralmente. Oh, acostumbraba a decirle a Horace, amo esta tierra. Me respondía, no hables así. Hay hombres que aman la tierra como un padre ama a su hijo o un hijo ama a su padre. Tú solo estás enamorada de ella. Bueno, acepto esta evaluación, pero ¿qué puedo hacer con ella? Un día, en contacto con la naturaleza a mi manera, siempre me había parecido infalible, el verdadero ritmo del día. Nunca me doy cuenta de que un día es todo un día a menos que lo viva desde la mañana hasta la noche a mi propio ritmo. Llueve. Tengo varias maneras de sentir la lluvia cayendo sobre mi vida, como si la registrara con un instrumento científico. En primer lugar, la simple sensación de la lluvia cayendo en calma. En segundo lugar, llueve y yo estoy en la lluvia apreciándola. En tercer lugar, llueve y la idea de un día lluvioso me llena, como si lo transformara en música. Si tengo todo el día para mí, puedo experimentar de este modo la lluvia. Pero si a las 10 de la mañana tengo que interrumpir mi día para realizar un trámite, ya no se desarrollará ese despliegue de sensaciones y no llegaré ni a la segunda etapa. Se producirá en mí un cierto revolteo que dejará de lado la experiencia. Sería demasiado penoso interrumpirla por la mitad. El instrumento de precisión se quebraría. Si tengo la posibilidad de permanecer en calma, un día de sol me transmite su frecuencia peculiar. Del sol me llega toda su intensidad. La tierra emite sonidos, los botes canturrean en el río. Oigo cada uno de los sonidos del día desde el movimiento de una hoja hasta el volar de una mosca. Esto es un verdadero día. Esto es un día paradisíaco. Formo parte de un día paradisíaco. Respiro calma y profundamente. La luz se enciende y se va desvaneciendo. Un lento magnetismo fluye entre mí y las horas del día. También está el magnetismo veloz de mi relación con las cosas que se mueven velozmente. Es un ritmo adrenalínico que me hace sentir
como una abeja zumbante o como un motor zumbante a punto de arrancar. Recuerdo una noche silenciosa en la que me senté en un coche conducido por alguien cuyas glándulas funcionaban a otro ritmo. Mis suprarrenales comenzaron a zumbar. Tengo que tomar ese volante, debo hacerlo, es imprescindible, debo darle un ritmo para que libere la energía del cuerpo. Escuché a Solita decir, ¿quieres conducir? Detuvo el coche. Descendí del asiento trasero, subí adelante, tomé el volante. El sistema de velocidades me era desconocido, pero esto no importó. Necesité pensar para equilibrar la vibración de mis sensaciones. Mis manos tocaban el volante y se producía un contacto entre la electricidad del motor y la mía. Juntas establecían el ímpetu. Mis manos se elevaban por encima del volante como si fluyeran dos corrientes eléctricas, una hacia el cielo, la otra hacia la tierra. El coche y yo, zumbando, volábamos en la noche. No había luna, solo Venus a mi izquierda, inmóvil sobre los campos que atravesábamos vertiginosamente. De esta vida de vuelo, entonada y afinada con la naturaleza, pasaba ahora a lo que llamé una vida sin naturaleza, no animada ni inanimada. Mis días gurdjieffianos estaban constantemente interrumpidos por trámites de todo tipo, líneas verticales que cortaban de mi plano horizontal. Los días se me presentaban como alambrado de púas. En la ciudad, el verano, respirando los gases nocivos de los caños de escape, con la garganta ardiendo, los oídos lastimados por el estridente sonido de los ciudadanos, la cabeza debilitada por la furia y el corazón franqueado, y los ojos tratando de no ver lo que veían, sino al cambio, colinas distantes. ¿Qué tiene de malo la naturaleza para la vida del hombre? Aullaba para mí, calle tras calle. Siempre me consideré hábil y experta para vivir. Vivo en un faro, donde todo es balsámico. Tengo un bosque delante donde el viento corre como agua. ¿Debo andar por este infierno de ciudad? ¿Es necesario? ¿Es correcto? ¿Es bueno? Siempre he sido astuta para superar adversidades. ¿Por qué no ayudar a otros a encontrar sus faros y apartamentos con jardín? De todos modos, esta astucia es lo único que queda de mí. ¿Por qué no usarla? ¿Es necesario que comamos comida quemada en un apartamento sofocante y caminemos por estas calles ardientes para desarrollar el alma? Interrumpo aquí la lectura de este capítulo para continuarla otro día. Esta es la parte 5 del capítulo 5. Muchas gracias por escuchar.